cualquier cosa, cualquier cuestión a lo largo de la exposición me decís o si queréis intervenir. Yo siempre digo que a veces vuestros comentarios enriquecen más la visita que lo que yo digo, mis aportaciones, y cualquier cosa, pues eso, pues lo comentáis. Y bueno, pues vamos a ver la exposición de Ricard Terré. Lo conocíais todos, a vosotros no hace falta, no es como los sábados que la gente tiene mucho que hacer, ¿no? Me imagino que lo conocéis de sobra, a Ricard Terré, uno de los renovadores de la fotografía española en la segunda mitad del siglo XX, junto con autores como Ramón Massats, Miserás, Oriol Maspons, todo este grupo. ¿Habéis ido todos a la exposición de AFAL? Sí. Es una clase... Sabéis que está comisariada por Laura Terré, que es la hija de Ricard Terré, comisaria a su vez de esta exposición, ¿vale? Una de las cosas que a mí me gusta comentar de esta exposición es que Laura Terré está como muy... Eso es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando llega un comisario y hace una exposición podemos pensar, oye, pues todos los que conocemos más el trabajo de ciertos autores, pues a veces decimos, pues no ha sido lo más acertado, no ha puesto su obra más significativa, podemos comentar cosas. Sin embargo, al ser la hija del fotógrafo, y sabéis que en los últimos años estuvieron colaborando, hicieron muchas cosas juntos, vamos a ver en la última planta una serie de libros y exposiciones que hicieron juntos. Entonces, Laura lo que decía, y que estaba muy satisfecha porque pensaba que esta era la exposición que le hubiera gustado a su padre. Entonces es una manera también de mirar por los ojos del fotógrafo, de un autor que ya no está, pero que nos queda ese legado en nombre de su hija, además una gran crítica y fotohistoriadora, ¿no? Bueno, pues vamos a comentar. Yo os digo, no voy a hablar mucho de su vida, de su biografía, para que veamos más fotos, pero sabéis que ahí donde están los catálogos tenéis siempre toda la cronología de sus principales hitos a lo largo de su carrera. Realmente no fue un fotógrafo como otros muy premiado, o sea, si Ramón Massats, todos estos que tienen ya el Premio Nacional de Fotografía. Sin embargo, Ricard Terré, como se dedicó mucho a su carrera profesional, él era empresario, ahora también comentaré un poquito, entonces al final esta manera de trabajar, de amateur, que también comentábamos que tenía Gabriel Collado y bueno, Gabriel Collado, Paco Gómez, que era, pues al final casi, pues eso, por amor al arte, nunca mejor dicho, y tenía que tener pues su trabajo, su vida diaria, su familia, en unos tiempos difíciles, duros, y no tenían apenas tiempo para hacer fotos. Ricard Terré hizo muy pocas fotos, eso hay que decirlo, y realmente hace pocas fotos, siempre como muy acertadas, muy exactas, con un estilo muy marcado, y después, pues bueno, hay incluso unos años en los que interrumpe por completo su carrera fotográfica o su afición, y luego la retoma ya cuando se jubila, ¿vale? Entonces, esto es importante porque al final, pues eso, es una carrera un poco, digamos, a trompicones, ¿no? Y el premio así, a nivel nacional, se le dio el premio Bartolomé Ros, que sabéis que lo dan en Foto España, pero no ha tenido así grandes premios. Sí, a partir de los 90, empezó como casi todos los de su generación, que es triste, ¿no? Pero que empiecen a ser valorados, pues el que nació en el año 28, a partir del año 96, que entra en la agencia BU, lo digo fatal, que es PIU, en la prestigiosa agencia francesa, de la mano de Christian Cuyol, que es un poco cuando su carrera de alguna manera se proyecta y es más reconocida, ¿vale? Bueno, pues él nace en 1928 en un pequeñito pueblo de Barcelona. Proviene de una familia de empresarios, de una familia de la empresa textil, una familia burguesa, una familia de bastante poder adquisitivo, y bueno, pues él, aunque tuvo esa inclinación hacia el arte desde muy joven, pues su familia se negó un poco a que se dedicara a cualquier estudio de artes. Estudió altos estudios empresariales, y bueno, pues lo que sí hace cuando empieza a estudiar es que un poquito a escondidas, eso también nos lo contaba Ramón Massats, ¿no? que al final tenía que empezar con sus aficiones a escondidas, pues se pone a trabajar con un pintor y caricaturista. Entonces, eso me parece importante porque aparte él llegó a publicar y llegó a ser bastante buen dibujante. Y yo creo que en todas las composiciones de Ricard Terré se ve muy bien esta huella, ¿vale? Esta huella de al final lo que es una caricatura, que es como al final coger la esencia de un dibujo, de una persona, de un personaje, y todas sus composiciones tienen una estructura interna muy marcada y una idea de lo gráfico, ¿no? de esa especie de esencia de la composición muy relevante. Bueno, cuando vemos las exposiciones aquí, bueno, no sé si contaros todo esto porque yo creo que lo sabéis, lo de AFAL, y bueno, él entra en la Asociación Fotográfica de Cataluña. Sabéis que
Realmente el trío, digamos, de allí serían Miserats, Xavier Miserats, Ramón Massats y él. Ellos fueron los renovadores y de alguna manera, bueno, luego Massats se viene a Madrid y todo esto, pero que no me voy a meter mucho en esto de la historia porque si no, yo soy de las que empiezo a hablar y no termina. Entonces, bueno, yo lo que os voy a proponer es, como esta planta es una especie de introducción al autor, si os fijáis además ha sido como un diseño que a mí me parece muy acertado, o sea que al final los comisarios saben muy bien lo que cuentan y cómo nos lo cuentan, ¿no? Y lo que ha hecho Laura en este momento es decir, bueno, la planta baja, que es una especie de introducción a mi padre, con citas, además citas muy acertadas, hay citas de Puyol, hay una cita de Chema Conesa, etcétera, pues hablando un poco del trabajo y pues estas fotos que al final lo que han hecho es cubrir las capillas, que sabéis que otras veces las capillas, ya en la planta baja estás atiborrado de ver imágenes y lo que han hecho con estas fotos retroiluminadas, cubrir las capillas. Yo lo que os comentaría, para ver un poco cómo es el estilo de Ricard Terré, es que echéis un vistazo, porque como las podemos ver haciendo una especie de paneo, de autorretrato hablaremos después, que me comentéis de qué época creéis que son. Él empieza a fotografiar en 1955 y luego, bueno, tiene ese parón, pero que sigue en los años 2000, sigue haciendo fotos. Si pensáis que son de la misma época, de cuándo pueden ser y cuáles son las más antiguas. ¿Y cuál pensáis que pueden ser las más actuales? Yo creo que las más antiguas son aquellas dos. Vamos a ver qué dicen por ahí. Las de la Semana Santa. Antigua, ¿a qué año queda? A ver. Los 80, de los 80 no hay ninguna. Y está esa también, ¿eh? A ver, ¿vosotros qué decís? Esa es anterior a... Por ahí decían que las más antiguas podrían ser aquellas. Yo creo que... Bueno, ya... Diversidad de opinión. A ver, esto es importante porque una de las características del trabajo de Ricard Terré es que sus fotografías son atemporales, ¿vale? Él, digamos, que tiene una serie de temas y un estilo muy marcado, siempre en blanco y negro. Él nunca pasó al color como llegó a probar pues Siquier o Massats, otros fotógrafos, pero hay algo en él que de alguna manera muestra esa especie de estilo y de atemporalidad. Y yo os voy a comentar, esta es la más antigua y es de 1956 o 57, ¿vale? O sea que es mucha diferencia, ¿vale? Yo, a ver, si yo tengo que pensar en esta imagen a nivel de teoría de la imagen y cosas así, yo diría, pues me parece casi la más actual, ¿no? Con la composición, ese atrevimiento de que entren los brazos de otras personas que están fragmentados, esa camisa de rayas, ese niño que realmente parece muy actual, ¿no? Podría ser el niño de hoy en día. Entonces, bueno, yo podría, tal vez el grano, ¿no? Vosotros que sabéis más de foto, podríais ver que hay como un desgaste en la película, pero por lo demás me parece una imagen muy actual. Sin embargo, las más modernas son aquellas, ¿vale? Las de Semana Santa están hechas en Zamora, ¿eh? Ahora te digo, estas están hechas en el año 2002 en Zamora, ¿vale? Esta es del año, 2001 en Zamora, esta es del año 2002 en Badajoz, con lo cual, yo vamos, me hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Y esta es de los años 90. Con lo cual, hay aquí es como unos saltos en el tiempo, pero que lo que nos está mostrando es que él no busca realmente mostrar las cosas tal como son, no busca ser un reportaje usual, sino que son cosas como motivos que a él le interesan y atemporales. Y si tuvierais que buscar a nivel compositivo algo que se repita, la X, el aspa, la cruz, ¿vale? Realmente aquí, sin llegar a terminar la cruz, casi parece que hay una cruz también a nivel compositivo. Fijaros el travesti. Mirad la sombra del travesti. ¿Qué hay? Esto es un Cristo, a mí eso no me lo dijo Laura. Yo el otro día digo, pero si parece un Cristo barroco, ¿sabes? La sombra del travesti a mí me parece realmente esa forma curva y la postura de las piernas, ¿no? Fijaros también qué cosa tan antagónica, ¿no? Qué especie de contrasentido, ¿no? Este travesti tan festivo y de repente esa cruz, ¿no? Comentaba también Laura, pues eso, que un poco esa idea de la cruz, que muchas veces él veía
veía la cruz a veces incluso no tanto como motivo religioso, sino como una especie de espacio que le servía a veces como motivo gráfico, espacial, para definir los espacios. Hay una que se ve muy clara, que casi ves como una estructura así, una retícula octogonal y al final ves una cara, ¿no? Entonces de repente lo está usando como elemento gráfico, ¿vale? No, y también un poco lo que insistía Laura, que al final la religión de alguna manera durante muchos años era algo que ha estado presente en las calles de nuestra cultura de una forma brutal, ¿no? Que es algo que tampoco puedes obviar de alguna forma. Aquí tenéis una frase que ahonda en esto, que dice: la precisión de una mirada, ahí debería poner un la, ¿no?, en la que la cruz organiza el mundo, que es una frase hablando de su trabajo. Y luego, hablando de la temporalidad que decíamos antes, os voy a leer esto que dice aquí, que dice Chema Conesa, dice: Terré fotografiaba siempre como Terré, fuera cual fuera la época y el motivo, ¿no? Es un poco. Y luego la última que me parece interesante, dice, la última frase dice: la emoción era el único ingrediente pretendido en sus imágenes. Él siempre dijo que la emoción era lo que él buscaba, que lo que él buscaba cuando hacía una foto. Fijaros un momento la fotografía que tenéis ahí de la procesión, del encapuchado que se levanta, ¿no?, y que le vemos el rostro. Pues ahí él decía que lo que busca es ese encuentro, en ese momento, el encuentro de la mirada, en la cual tú estás, bueno, que interpela al espectador, pero que en ese momento tienes esa comunicación con él, y que era la emoción siempre que él quería transmitir, ese momento mágico de la mirada entre el modelo y el fotógrafo, ¿no? Lo veis también aquí en el niño, lo veis en el travesti, y es algo que vamos a ver repetido en muchas de sus imágenes. Sí. Sí. Luego, bueno, hay una cosa, por ejemplo, todas las que vemos aquí son todas verticales. Bueno, también es un poco por el formato que está adecuado, pero tendía mucho, que eso es algo que nos hacía mucho en esa época, a las composiciones verticales, ¿vale? Las composiciones verticales siempre se dice que son más dinámicas, que las composiciones apaisadas son más estáticas, más narrativas. Eso se ve mucho en el trabajo de Massach. Massach es un fotógrafo que tiende a veces mucho a la verticalidad, pero con composiciones muy dinámicas. Sin embargo, lo curioso de Terré es que hace composiciones verticales, pero muy elegantes y muy estáticas, ¿vale? Como muy bien compuestas y con ese sentido muchas veces ascensional y casi de equilibrio más que de dinamismo, ¿no? Entonces, una especie también de contrasentido que le da esa elegancia a su trabajo. La foto que vemos en el suelo os la voy a comentar desde la segunda planta, que la veremos mejor desde allí, y os explico muy bien porque además pertenece a una serie, o lo ha hecho ella en función a un trabajo que él hizo en los años 60-70 en Vigo. Y bueno, con todo este rollo que os he soltado, bueno, vamos a ver es como él, pues lo que os decía antes también, en los años 50 sobre todo, ¿no?, esa idea de esa España, de esa infancia marcada por el nacionalcatolicismo, ¿no?, las niñas en la escuela, unos niños llevando un paso, pues esa idea un poco de lo que se vivía y de lo que él vivía en la calle. Él decía, él era bastante tímido también y decía que cuando hacía fotos en la calle o en procesiones, a veces en fiestas paganas y otras veces en procesiones, intentaba siempre, pues eso, acercarse a la gente en un momento en el que de alguna forma hay una especie de teatralización y todo el mundo quiere ser fotografiado, ¿no? Es como, no sé si habéis ido alguna vez a hacer fotos al Día del Orgullo Gay, que la gente no quiere que le hagas fotos y vas ese día y se te mete en la cámara, ¿no? Es como que hay días que todo el mundo quiere ser protagonista y quiere que se le hagan fotos. Pero entonces en esa especie de celebraciones para él era más fácil por su timidez acercarse a la gente, y de hecho decía que había veces que buscaba además el momento justo antes de que empezaran las celebraciones, de que empezara la procesión o que empezara lo que fuera, porque era como el momento en que la gente estaba más receptiva y más alegre y más guapa recién salida de casa, y luego ya estaban todo más desgastado, ¿no? Bueno, pues esa idea es lo que él buscaba en la calle. Y toda esa idea también de la infancia. Él os dije que nació en Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, luego se casa con una mujer gallega, con una mujer de Vigo, y a partir de 1959 él se vuelve a vivir a Vigo. Esto es importante porque ahí de alguna forma hay un punto de inflexión en su carrera, porque él ya estaba como muy integrado en AFAL, estaba muy integrado con sus compañeros, con Miserats y con Massach, y claro, de repente llega a Vigo y no hay ese ambiente fotográfico, es como un poco volver a empezar. De hecho hay cartas que él escribe que comenta eso, ¿no?, que es una pena porque está perdiendo todas esas tertulias que tenían y esa frescura que le aportaban sus compañeros.
Pero bueno, él allí también sigue en relación, sigue haciendo fotos, pero un poco más, digamos, que tal vez por eso esto le alejó un poquito de esa carrera fotográfica más larga que han tenido los demás, ¿no? Esa especie de lejanía en aquel momento, de lejanía geográfica. Y bueno, pues vamos a ver fotografías hechas. Él fotografió en Barcelona, en Sant Boi, estos pequeños pueblos, en Vigo y en el norte de Portugal, porque era un poquito por lo que le quedaba cerca de Vigo para hacer pequeñas excursiones. Como él tenía su empresa, tampoco podía estar todo el día viajando. O sea que no vais a ver fotos así. Bueno, hay una que os comentaré, solo una, que no está hecha en uno de estos 3 sitios. Pero veis, por ejemplo, aquí está hecha en Braga, en Portugal. Y bueno, pues buscando esa mirada de la infancia y ese encuentro con el fotografiado que os decía en la planta baja, ¿no? Esto es un niño, esto es 1996, también podría ser una foto mucho más antigua, ¿no? Como hemos visto antes. Entonces confundimos las de los 50 con las de los 90 con las del año 2000. Aquí hay una foto que a mí me resulta muy entrañable, vosotros que hacéis fotografía. Es una foto hecha en Lalín, en Pontevedra, en el año 61. Y fijaros todo lo que pasa ahí, ¿no? Alrededor de la fotografía. Esa idea de un tiempo en el que la fotografía era un acontecimiento casi, ¿no? De repente llegaba el fotógrafo ambulante con su cámara de placas y todas esas cosas, y los niños a los que se le iba a hacer la foto, esto era... bueno, es que ha cambiado todo tanto, pero fijaros estos niños vestidos, lo que decíamos, vestidos de domingo, con su medallita, repeinado ahí, y hay como 2 personas encargándose solo del atrezo, de colocarlos y tal, ¿no? El otro día me preguntaba alguien si esta señora sería la fotógrafa. No lo creo, no me lo ha sabido tampoco decir Laura, me imagino que el fotógrafo llevaría algo, era muy raro, ¿no? Y sobre todo, no sé, ¿no? Parece una tontería lo que voy a decir, es un poco tópico, por su manera de vestir, no lo creo, que seguramente estaría ayudando, limpiando la cámara o cambiándole los líquidos o algún tipo de cosas así. Me resulta muy curioso este personaje, ¿no? De repente esta señora aquí que entra en cuadro con este pañuelo de estrellas. O sea que hay veces también que lo que nos cuentan todas las fotografías cuando las vamos mirando, ¿no? Poquito a poco, pues eso, cómo nos hablan de una época concreta. Bueno, una foto de 1962, las niñas en la cola del colegio. Claro, también esa idea de cómo comunica todas las miradas y todas esas expresiones, todas mirando al fotógrafo. Y esta de aquí, que también es muy graciosa, otra foto de 1962 en Vigo, los niños llevando un paso religioso. Y fijaros el niño, ¿no? También está como que está haciendo algo súper importante, y cómo él espera a ese momento en el que el niño mira a cámara, ¿no? Yo creo que él tiraba muy pocas fotos y desechaba muchas fotografías. De hecho, Ricard Terré decía que él tenía una serie que él llamaba Esencial, y que decía que de toda su carrera quería seleccionar solo 100 fotos. Con lo cual le volvía loco, porque ya cuando llegas a una edad, pues imaginaros todas las fotos que tendría, y se pasaba el día poniendo y quitando fotos a la serie Esencial, ¿no? Pues diciendo, a ver, tengo 100, si meto una tengo que quitar, y así, ¿no? Pero era como muy preciso y muy metódico a la hora de seleccionar sus fotografías. Tiene un grano brutal, ¿vale? El grupo en concreto, bueno, no lo hicieron todos. Valladó no, por ejemplo. Valladó era más de llevar a penumbra, pero Massats, Terré y muchos de ellos buscaban reivindicar de alguna manera el grano fotográfico. ¿Y por qué? Porque en esa época, pues toda esa idea que venía del pictorialismo, de los filtros desenfocados, de cosas así como muy pictóricas, era decir, nosotros queremos reivindicar la fotografía per se, y la textura de la fotografía es el grano. Y entonces tallar el grano de esta manera y que se viera tanto era importante para ellos. Solían usar la película Tri-X, no sé si los que habéis usado, que sabéis que al final tiene, y luego a veces, bueno, por ejemplo, Massat sí que hacía lo de forzar a 800, Tri-X, ¿no? Entonces al final te salía aquello y ampliaban a este tamaño. Esta fotografía, si os comento vosotros que sois más de foto, las que veis enmarcadas con el marco de madera son hechas en varitado, hechas por un laboratorista con el que él trabajaba y que él supervisaba ya todas sus copias en los años 90, y estas que están ampliadas se han ampliado para la muestra y es papel varitado y están hechas sobre un marco de madera rígido. Ellos hacían las fotos de esta manera. Ricard Terré presentaba en sus exposiciones, no tenían dinero o tiempo para hacerlas todas así, pero lo que hacían era que intercalaban fotos pequeñas y de repente introducían este formato
y esta manera de hacerlo. Además a sangre, ¿vale? Sin marco, sin nada, que es algo en el fondo como muy moderno también, ¿no? O sea, ellos reivindicaban la foto por sí misma y decían que por qué las fotos tenían que ir enmarcadas como lo estaba la pintura para imitar a los cuadros. ¿Bien? Bueno, aquí se ve muy bien, no sé si os podemos acercar todo, dedicada a las metáforas de la muerte, que como os decía, no es literalmente la muerte, siempre lo que está tratando, sino muchas veces pues temas de soledad, objetos encontrados, de objetos que están solos y una especie de juegos de metáforas. Es que hay un texto de Julio López Mondéjar, aunque todos conoceréis, ¿no? Con sus libros de historia de la fotografía española. Y bueno, pues un poco esa idea de todas estas cosas. Os comentaba antes que hay una fotografía que no está hecha en los sitios habituales donde él hacía fotos, que eran Barcelona, Galicia y el norte de Portugal, y es esta, es la única de la sala. Está hecha en Chile, pues, bueno, también es un poco una anécdota, porque tampoco es importante. Es un autorretrato que él se hizo, ya no es tan clásico como el que hemos visto abajo, ¿no? Y de hecho él quiso que fuera portada de un catálogo que estaba haciendo, ¿no? En los años 90. Decía Laura que le intentaron convencer, porque no pongas esa foto de autorretrato, que es un poco de malfario, pero que él se empeñó y que puso esa foto de autorretrato. Y esta que hay aquí es también una foto inédita, esta que veis, que a mí me parece una foto súper moderna también, me parece una foto muy fuera además de lo que estamos acostumbrados a ver de Ricard Terré. Y él hizo un trabajo de solares abandonados en la época de la reconversión industrial en Vigo. Y son fotos que él hacía, más que el decir voy a hacer una serie o ser muy consciente de hacer series diferentes, pues él se iba él solo en sus ratos libres a pasear por Vigo y empezó pues a dedicarse a hacer todos esos solares abandonados. Me parece, ¿no os pasa que sin quererlo veis una cruz? ¿O soy yo que...? A mí la mancha esa negra al final inconscientemente terminó con la espada arriba, ¿no? Pero también es un poco... Estas son de los años... Estas del 91 y estas del 2001. Y bueno, Rodero, Cristina García Rodero se dedicó a hacerla mucho en los años 70 y sin embargo él ya en los 60 estaba trabajando allí. Creo que en los últimos años él mismo decía, voy a arribarme a fotografiar fotógrafos, porque al final pues, se ha convertido en algo tan pintoresco que todo el mundo quiere ir ahí a hacer fotos que ya la fiesta ha perdido totalmente su esencia. A mí una imagen de la serie que me sigue pareciendo la más impactante que es esta, ¿no? Porque yo pienso que si realmente la descontextualizas y no sabes que es ese momento y están allí, es que realmente tú ves esto y no sabes nada de esa romería y te quedas con este que parece el muerto mirando cámara, el niño con el sudario, ¿no? Saliendo ahí que parece también como una escultura barroca con todos esos pliegues. Me parece una imagen realmente impactante y la más conseguida de la serie. Por lo visto la revista The Guardian hizo un estudio de las fiestas y tradiciones de todo el mundo y consideraba que esta romería de Ribarte estaba como entre las 5 más extrañas del mundo entero, ¿no? ¿Sabéis lo que hacen, no? ¿Lo sabéis todos? Ah, bueno, entonces seguro que lo cuentas tú mejor. En Galicia hay otras 2 o 3 también, el Santo Cristo de no sé dónde, o sea, no me acuerdo, pero no es la única esta. Realmente también hay muchos ritos, incluso paganos, que no tienen nada que ver con la religión, que están muy relacionados. Es que al final es eso, ¿no? La idea de la fertilidad, la muerte, son cosas como muy ligadas a las costumbres y a los ritos. Pero bueno, ellos van en ataúdes, no sé si lo sabéis, y yo he visto vídeos para ver un poco, para poder comparar, y claro, lo ves ahora y claro, es que he perdido totalmente esa idea. Bueno, también es verdad que la religiosidad en los años 60 se vivía de una manera completamente diferente en España, ¿no? Pero ahora pues va la gente casi pues de fiesta, van en el ataúd y se levantan y empiezan a hacerse fotos y pues este tipo de cosas que se han perdido esa especie de ceremonial, ¿no? Sí. Que eran cosas que antiguamente me imagino que te quitaba la respiración ver algo así y hoy en día pues nada. Bueno, todas estas que veis que son muy diferentes, estas 4 de aquí, pertenecen ya a una época distinta, a partir de los 90. Él en Galicia empieza a hacer fotos. Él está haciendo, ¿sabéis que las campanas de las iglesias pasan de ser manuales a ser automáticas, ¿no? Entonces él, como tenía la tienda de alta fidelidad en Vigo, pues le contratan para eso, para que vaya a los campanarios a hacer automáticas y eléctricas las campanas.
Entonces se mete por todos los recovecos de las iglesias y empieza a hacer, ves que no es que él pudiera hacer una serie, tuviera una idea, sino que trabajando o en sus ratos libres lo iba encontrando, ¿no? Entonces empieza a hacer toda esta serie de esta que se llama Imágenes Abandonadas, esta pertenece a un librito que se llama Imágenes Abandonadas, y de rincones que va encontrando, ¿no? Pues ves esta cruz de repente despegada, ¿no? Son imágenes como más poéticas, más pausadas y más subjetivas, ¿no? De alguna forma. Bueno, más están hechas en el norte de Portugal. Y esta, bueno, esta es un hombre borracho. Es otra metáfora de buen digo yo, porque está totalmente cao. Estas están hechas en Nazareth. Del 64. Fijaros estas fotos, con esto podría ser de cualquier pueblo de España, ¿no? También. Pero cómo están compuestas, que al final lo que le interesa, yo creo que son muy gráficas, ¿no? Es que es como es totalmente una forma negra lo que está buscando, ¿no? Ese dramatismo Que todavía, yo he visto hace 3 años en Nazaret, viudas que no son tan exactamente así, pero parecido, todavía. Es que casi parece un burka, ¿no? Si tú miras a esta mujer, lo que se le ve de la cara y esta especie de manera de envolverse en negro. Él lo que hacía, bueno, sabéis que toda esta generación sí que manipulaban bastante en el laboratorio. Ricard Terré lo que le gustaba era que los negros, o sea, digamos las zonas de penumbra, que se perdieran, ¿no? Si os fijáis aquí en este negro no hay ninguna textura, ¿no? Está buscando realmente decir, no, es que es negro, es que es una mancha negra. Y aquí igual, porque fijaros que aquí hay textura y sin embargo los dos cuerpos de las mujeres están de un negro opaco totalmente. Bueno, esta foto me voy a detener un poquito. Es una foto del 56, él empieza a hacer fotos en el 55, fijaros. Y esta foto en concreto, en esa época, Henri Cartier-Bresson iba a hacer una exposición y iba a hacer un libro. Entonces él quería hacerse como unas dobles páginas y quería también que en su exposición hubiera fotos de la historia de la fotografía para relacionarlas con su obra. Y entonces estábamos a finales de los 90, a Ricard Terré ya le llevaba a la agencia View, o como se diga, y le dijo, oye, tráeme esas fotos que vi de Ricard Terré, porque él había visto unas copias pequeñitas de Ricard Terré, que quiero echarlas un vistazo, y al final seleccionó esta foto y fue la única foto de un fotógrafo español que puso en su exposición. Creo, por lo visto, nos contaba Laura que cuando vino a Barcelona, que se hizo la exposición en Barcelona, dijo, quiero que esté sentado a mi lado Ricard Terré, ¿no? O sea, que te dice que es una generación que no tuvo como un reconocimiento económico, claro, estos momentos de gloria que tienen ahora los jóvenes fotógrafos, que a veces es demasiado, y sin embargo, pues tenían esa especie de, ¿cómo podríamos decirlo, no? De justificación, ¿no? Bueno, pero que de alguna manera hay un reconocimiento poético casi mejor que un reconocimiento económico. Claro, la foto, lo sencilla que es un vendedor de estampitas, y a mí me hace una gracia esa cotidianidad de las pinzas sujetando las estampitas. Esta decía también Laura que la llamaban las santas llamando a la puerta. Y luego, ¿qué fecha les atribuiríais? Él dice que esta por las gafas moderna. Pues esas gafas pueden ser también muy antiguas. Es carnaval. No, Que las modas vuelven. Esa foto es antigua, yo creo. ¿Y esta? Esa no hay forma de saberlo. Es que son esa idea, ¿no? De que coge un tema y es que no encuentras una referencia clara. Pues esa es el 57. La primera serie que él hace, que se publicó en AFAL, ¿vale? Que la hizo, por cierto, la hizo con una Rolleiflex, que él no solía usar cámara de medio formato, y que se publicó, pues está esta foto, esta y toda una serie de las procesiones de Barcelona. Había empezado a hacer fotos en el 55 y son eso, o sea, su manera de enfrentarse a la gente en la calle para hacer fotos, antes de que empezaran las procesiones, ponerse a hacer fotos. Realmente esta foto parece de ahora, yo no es por... Pero sí es verdad que, fíjate, pues el 57, las gafas. Esta, sin embargo, es del 91. Con esta foto me parece maravillosa. O sea, como imagen, ¿no? O sea, cómo ha jugado también ahí con la señal del suelo, con el pavimento, con todo.
y esto con carnaval. Y aquí veis muy claro el trabajo de laboratorio, ¿no? Que está ese tapadito para que las manos se iluminen. Sí. Se dice que, bueno, cuando lo ves en la biografía, se dice que Ricard Terré deja de hacer fotos en los años 60 y que no retoma la fotografía hasta el año 82. Pero realmente él, cuando está en Vigo, pierde todo ese ambiente pues más erudito, más de fotógrafos, todo este ambiente que tenía con sus compañeros, pero le empiezan a hacer encargos. Como él estaba metido ya en el mundo de la empresa, le empiezan a hacer diferentes encargos, pues a veces eran de la sociedad naviera, a veces eran arquitectos, a veces ingenieros, y él empieza a hacer este tipo de fotografías para diferentes solares, para diferentes espacios. Esto, fijaros, que es un andamio, bueno, fijaros la precariedad de este andamio, y él le habían encargado, o sea, le dieron libertad y le dijeron que querían poner una fotografía suya, un mural enorme, en una empresa de arquitectura. Y él decide hacer un andamio, que es la esencia de la arquitectura. Yo creo que ya ahí la idea es muy acertada y muy creativa. Y luego, fijaros, o sea, él elige toda la franja del centro. Él coge la imagen, esto es un negativo de 35 milímetros, pero él a veces las mostraba así. Elige toda la franja del centro y hace todo un friso y lo coloca en la empresa. Entonces, yo digo que se dice que en esa época no hacía fotografías, pero al final hacía este tipo de cosas que estaban mostrando cómo era esa persona creativa y que resolvía las cosas de esa manera tan... Vuelve de alguna manera, sigue siendo la cruz, ¿no? Porque está jugando con esas aspas tan marcadas. Si podéis verlo todos, aquí está cómo queda en el espacio.